Siempre estaba buscando algo intermedio, ya sabes, algo que vinculara ese pasado remoto con el momento presente. Y descubrí, para mi asombro, que es alquimia. La temprana comprensión de Jung de su propia conciencia prepara el escenario para su exploración de la mente durante toda su vida. Los seres humanos nunca especulan ni tienen más opiniones que sobre cosas que no comprenden. Desde su infancia, Carl Jung experimentó fenómenos extraños y aparentemente inexplicables. Temió volverse loco y emprendió la búsqueda para descubrir qué querían decir. Vi olas amarillas, escombros nadando y la muerte de innumerables miles de personas. Pasaron 2 semanas. Luego volvió la visión, aún más violenta que antes. Y una voz interior habló. «Míralo. Es completamente real y sucederá. No puedes dudar de esto». Jung tuvo estas vívidas visiones justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Cuando esto sucedió, estaba seguro de que ninguna esquizofrenia lo amenazaba. Comprendió que sus sueños y visiones le llegaban del subsuelo del inconsciente colectivo. Las visiones de Jung continuaron hasta la edad adulta, proporcionando espeluznantes premoniciones que se alineaban con acontecimientos históricos importantes. Hasta donde puedo recordar, no había sucedido nada antes que pudiera explicar esta repentina recuperación de la conciencia. Por ejemplo, ¿no habías estado peleando con tus padres o...? No. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres? ¿Fueron estrictos y anticuados en la forma en que te educaron? Oh, bueno, ya sabes, pertenecen a la última parte de la Edad Media, y mi padre era párroco en el campo, y puedes imaginar cómo era la gente entonces, ya sabes, en los años 70 del siglo XII. Tenían las convicciones en las que la gente ha vivido desde hace 1800 años. La educación y el entorno de Jung también desempeñaron un papel crucial en la configuración de sus perspectivas sobre la conciencia y la realidad. Para Jung, la pregunta apremiante era: ¿cómo es posible que acontecimientos tan significativos no estén vinculados por ninguna cadena causal aparente? ¿Qué dice esto sobre el universo físico? Se trataba de yuxtaposiciones sorprendentes que la racionalidad científica no podía explicar adecuadamente. Las ideas de Jung se cruzan de manera intrigante con descubrimientos científicos modernos, como los principios observados en la física cuántica. El experimento de la doble rendija en física cuántica demuestra que las partículas pueden comportarse de manera diferente dependiendo de si son observadas o no. Esto muestra que nuestra observación tiene un impacto directo en la realidad, apoyando la idea de que las sincronicidades son una interacción profunda entre nuestra conciencia y el mundo físico. Estos conceptos no son solo teóricos, pueden manifestarse en nuestra vida diaria a través de coincidencias significativas. Digamos que se siente atrapado en su trabajo e inseguro sobre su futura carrera profesional. Un fin de semana, asistes a un evento comunitario por curiosidad. Una vez allí, conocerá a un orador que le hablará apasionadamente sobre su viaje para cambiar de carrera y seguir sus sueños. Inspirado por su historia, entablas una conversación con ellos después de la charla. Esta conexión conduce a una tutoría que le brinda la orientación y el aliento que necesita para perseguir sus propias pasiones y realizar un cambio profesional exitoso. A medida que profundiza en los ámbitos de la psicología y la transformación personal, descubre que incluso figuras reconocidas como Carl Jung tuvieron sus propias experiencias con lo extraordinario. Cuando era joven, Jung no solo experimentó visiones inusuales, sino también acontecimientos que no podían explicarse de ninguna manera. Durante las vacaciones de verano, Jung estaba estudiando sus libros de texto y escuchó un sonido como el de un disparo de pistola. Corrió a la habitación y vio que una mesa sólida se había partido desde el borde hasta más allá del centro. Unas 2 semanas después, escuchó otro sonido. Esta vez vio que dentro de un armario, el cuchillo de pan que había usado poco antes estaba partido en varios pedazos. Estos acontecimientos inexplicables despertaron la fascinación de Jung por lo desconocido, impulsándolo a explorar las profundidades de la psique humana y los misterios de lo sobrenatural. Jung terminó sus estudios de medicina
y se convirtió en psiquiatra. Durante este tiempo, asistió a sesiones de espiritismo para comunicarse con los muertos y tenía interés por la parapsicología y el ocultismo, principalmente debido a sus propias experiencias personales. Esto formó la base de su disertación médica, publicada en 1902, titulada Psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, un estudio psiquiátrico. La conexión entre nuestra percepción y la realidad se repite en palabras de físicos destacados como Niels Bohr. Todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse reales. Esto resalta cómo nuestra percepción da forma a la realidad, alineándose con el concepto de sincronicidades. En una ocasión, Jung estaba conversando con Freud sobre parapsicología. Freud, en su materialismo, rechazó la mayoría de las preguntas de Jung por considerarlas absurdas. Jung tuvo una sensación extraña, como si su diafragma estuviera hecho de hierro y se estuviera poniendo al rojo vivo. En ese momento se escuchó un fuerte ruido en la estantería que estaba justo al lado de ellos, por lo que ambos se levantaron alarmados, temiendo que la cosa se cayera sobre ellos. Jung le dijo que ese es un ejemplo del llamado fenómeno de exteriorización catalítica. Freud respondió que era pura tontería. Jung respondió que no. Y para demostrar su punto, predijo que en un momento habrá otro ruido tan fuerte. Se produjo otra detonación en la estantería. Jung escribió en su obra autobiográfica Recuerdos, Sueños, Reflexiones. Hasta el día de hoy no sé qué me dio esta certeza, pero sabía sin lugar a dudas que el informe volvería a llegar. Freud se limitó a mirarme horrorizado. No sé qué tenía en mente ni qué significaba su mirada. Los diálogos de Jung con contemporáneos como Freud a menudo resaltaron sus diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de la psique. Bueno, acabo de visitarlo en Viena y luego hablamos durante 13 horas sin interrupción. 13 horas, 13 minutos y 40 segundos durante 13 horas sin interrupción. No nos dimos cuenta de que al final estábamos casi muertos, pero fue tremendamente interesante. Él era el anciano y tenía una gran experiencia y, por supuesto, estaba muy por delante de mí. Y entonces me dispuse a aprender algo. Primero en 1928, cuando Jung estaba dibujando los mandalas presentes en su libro rojo, el sinólogo Richard Wilhelm le envió una copia del Secreto de la Flor Dorada, un libro alquímico taoísta de la vida que enseña una antigua práctica de meditación china para alcanzar la plenitud. A Jung le llamó la atención el paralelismo entre el mandala chino y aquel en el que estaba trabajando, e inmediatamente devoró el libro. En recuerdo de este acontecimiento, escribió bajo su mandala. En 1928, mientras pintaba este cuadro que mostraba el castillo dorado y bien fortificado, Richard Wilhelm me envió desde Frankfurt el texto chino milenario sobre el castillo amarillo, germen del cuerpo inmortal. El trabajo de Jung con los mandalas y su interés por la filosofía oriental ilustran aún más su búsqueda por comprender la interconexión de todas las cosas. Había escrito ese libro que me costó mi amistad con Freud porque él no podía aceptarla. Para él, el inconsciente era producto de la conciencia. Simplemente contenía los restos. Quiero decir, era una especie de piedra donde se amontonaban y dejaban todas las cosas desechadas de la conciencia. Pero para mí el inconsciente ya era entonces una matriz, una especie de base de la conciencia de naturaleza creativa, es decir, capaz de actos autónomos. En el corazón de la teoría de Jung se encuentra el concepto de arquetipos, patrones fundamentales que influyen tanto en nuestra psique como en el mundo físico. Este fue un punto decisivo en la vida de Jung, donde sus escritos se centraron en el significado psicológico de la alquimia. Escribió que de Wilhelm saltó la chispa y encendió una luz que se convertiría, para mí, en uno de los acontecimientos más significativos de mi vida. En efecto, me siento tan enriquecido por él que me parece como si hubiera recibido de él más que de ningún otro hombre. A Jung le llamó especialmente la atención
el dibujo de un yogi con 5 figuras humanas creciendo en la parte superior de su cabeza y 5 figuras más creciendo en la parte superior de cada una de sus cabezas. La imagen, pensó Jung, retrata el estado espiritual del yogi, que está a punto de deshacerse de sus muchos egos y pasar al estado más completo y objetivo del yo. La exploración de la sincronicidad de Carl Gustav Jung conduce en última instancia a la idea profunda de una realidad unificada. El Unus Mundus Jung acuñó el término sincronicidad y lo menciona públicamente por primera vez en 1930, en su discurso en memoria de Richard Wilhelm, quien también tradujo el I Ching, o libro de los cambios, del chino al alemán. Se refirió a él como un principio peculiar, activo en el mundo, por lo que las cosas suceden juntas de alguna manera y se comportan como si fueran iguales. Y, sin embargo, para nosotros lo son. Una cosa es segura: un gran cambio de nuestra actitud psicológica es inminente. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos más psicología. Necesitamos una mayor comprensión de la naturaleza humana, porque el único peligro real que existe es el hombre mismo. Él es el gran peligro y lamentablemente no somos conscientes de ello. No sabemos nada del hombre, demasiado poco. Su psique debe ser estudiada porque somos el origen de todo mal venidero. Al estudiar la psique y comprender nuestro mundo interior, podemos comenzar a comprender la verdadera naturaleza de la sincronicidad y sus implicaciones. El alma del hombre es algo complicado y, a veces, lleva media vida llegar a algún punto de su desarrollo psicológico. Ya sabes, no siempre se trata de psicoterapia o tratamiento de neurosis. Toda esta psicología tiene también el aspecto de un método pedagógico, en el sentido más amplio de la palabra. Es educación. Es una educación. Es algo así como la filosofía antigua, y no lo que entendemos por técnica. Es algo que toca a todo el hombre y que desafía también a todo el hombre. Jung lo equiparó con el concepto chino de Tao, la unión de los opuestos de los pares complementarios del yin y el yang. Se basa en la unidad del hombre y el cosmos circundante. Esto es similar al credo alquímico hermético, como es arriba, es abajo, refiriéndose al mundo interior y al mundo exterior, siendo la psique y la materia una y la misma cosa. El objetivo del sabio taoísta es vivir en armonía con el Tao, evitando los extremos y logrando el equilibrio. De hecho, este es el objetivo de la psicología junguiana. El equilibrio de los opuestos, la conciencia y el inconsciente, está alineando el ego con el yo como centro de la personalidad. Aquí la sincronicidad juega un papel vital. No existe una evolución lineal para la individuación, la autorrealización. Solo hay una circunvalación, un dar vueltas, en el que todo está relacionado con el centro. Esto está representado por el símbolo del mandala. Para Jung, encontrar el propio símbolo del mandala es crucial para el desarrollo del yo. Para que se produzca este movimiento circular, el mandala debe tener en su centro algún símbolo como el sol, un castillo o una flor dorada. Es una imagen visual del patrón divino, una manifestación del yo. El resultado final es el procedimiento alquímico Mysterium Coniunctionis, que es también el título de la última gran obra de Jung. Los lados opuestos de la vida están unidos en un matrimonio santo. Hay una elevación y claridad de la conciencia y un sentido cada vez más profundo de unidad del ser. Jung comenta que Atman, Tao y Cristo son diferentes símbolos culturales de plenitud que correlacionan el yo interior con el principio animador del cosmos. Ya no eres tú quien vive, Él te vive. El oráculo del I Ching jugó un papel importante en el desarrollo de su idea de sincronicidad. Lo utilizó con sus pacientes en psicoterapia y pudo recordar una gran cantidad de respuestas significativas y conocimientos psicológicos inusuales. Por ejemplo, recuerda la historia de un paciente que padecía un complejo maternal y temía que su futura pareja matrimonial pudiera ser dominante. Jung abrió el I Ching y mostró el hexagrama 44, titulado Venir al encuentro, que decía: «La doncella es poderosa. Uno no debería casarse con una doncella así».
Los experimentos de Jung demostraron que existen conexiones significativas entre el reino psíquico y el mundo físico. Desde hace más de 30 años me intereso por esta técnica oracular o método de exploración del inconsciente porque me ha parecido de importancia poco común. Se relaciona con cierto principio curioso que he denominado sincronicidad, un concepto que formula un punto de vista diametralmente opuesto al de la causalidad. Dado que esta última es una verdad meramente estadística y no absoluta, es una especie de hipótesis de trabajo sobre cómo los acontecimientos evolucionan unos a partir de otros. Mientras que la sincronicidad considera que la coincidencia de eventos en el espacio y el tiempo significa algo más que una mera casualidad. Ya sabes, existen estas facultades peculiares de la psique que no están completamente limitadas al espacio y al tiempo. Puedes tener sueños o visiones del futuro. Puedes ver esquinas redondeadas y cosas así. Solo la ignorancia niega estos hechos. Es bastante evidente que existen y han existido siempre. Ahora bien, estos hechos muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estos confinamientos. ¿Y luego qué? Cuando la psique no está bajo la obligación de vivir únicamente en el tiempo y el espacio, y obviamente no es así, entonces, en esa medida, la psique no está sometida a esas leyes. Y eso significa una continuación práctica de la vida, de una especie de existencia psíquica más allá del tiempo y el espacio. Comprender la libertad de la psique respecto de las limitaciones del tiempo y el espacio abre nuevas posibilidades para experimentar la sincronicidad. El arquetipo es una fuerza. Tiene una autonomía. Puede apoderarse de ti de repente. Es como una convulsión. Sí. Así, por ejemplo, enamorarse a primera vista. Ese es un caso así. Verás, tienes cierta imagen en ti mismo sin saberlo de la mujer. Ahora ves a esa chica, o al menos una buena imitación de tu tipo, y al instante te da un ataque y te vas. Y después descubrirás que fue un tremendo error. Y ese es el arquetipo. Ese es el llamado arquetipo del animal. Cuando un hombre canta muy alto, entonces piensa que debe tener un carácter espiritual maravilloso porque puede cantar en alta mar. Y se siente muy decepcionada cuando se casa en ese número en particular. Bueno, ese es el arquetipo de los animales. La causalidad explica la conexión entre eventos sucesivos, pero la sincronicidad revela patrones significativos más profundos más allá de la mera causa y efecto. La causa de golpear una bola de billar con aqué provoca el efecto de que la bola se mueva en una dirección específica. Este principio fundamental es importante en física y también para la explicación del libre albedrío. Sin embargo, esta visión del mundo deja de lado una pregunta importante. ¿Por qué a veces los acontecimientos coinciden de manera significativa? ¿Qué significa si en el momento exacto en que muere un pariente lejano, un pájaro se estrella contra la ventana? Esta coincidencia es tan significativa como la posibilidad de que la caída del pájaro provocara la muerte de la persona. Para Jung, esto significaba que había otro factor, de naturaleza causal, al que llamó sincronicidad. Esto lo derivó del trabajo de Hermann Usener sobre el origen de la historia religiosa. Las sincronicidades se basan en la ocurrencia simultánea de dos estados psíquicos diferentes. La conciencia es un factor, y hay otro factor igualmente importante. Ese es el inconsciente que puede interferir con la conciencia en cualquier momento que le plazca. Y claro, me digo, ahora esto es muy incómodo porque creo que soy el único amo en mi casa. Pero debo admitir que hay alguien más en esa casa que puede jugarme una mala pasada. Jung destaca la inquietante realidad de que nuestra mente inconsciente puede influir inesperadamente en nuestros pensamientos y acciones conscientes. Esta dualidad dentro de nuestra psique es crucial para comprender la sincronicidad. Una de las pacientes de Jung, una mujer, estaba teniendo dificultades debido a su visión del mundo altamente racionalista. Ella describió un sueño que tuvo sobre un escarabajo dorado. Durante la sesión, Jung escuchó unos golpecitos en la ventana. Cuando la abrió, entró volando un escarabajo verde dorado. Esta significativa coincidencia rompió el hielo de su perspectiva racionalista.
Le resultó posible considerar la existencia de una realidad fuera de su propia cabeza. Para Junden, los acontecimientos sincrónicos eran un vistazo al orden subyacente del universo, al que llamó Unus Mundus, o mundo único. El físico Pauli describió el orden subyacente como un reloj cósmico en el que todo tiene su propio lugar y tiempo, aunque no veamos las conexiones. Fue en plena naturaleza. Me paré en un campo de trigo, un enorme campo de trigo maduro para casa. Y yo era un gigante. Y la sostuve en mis brazos como a un bebé. Y el viento soplaba sobre aquel campo de trigo. Ahora, ya sabes, cuando el viento sopla sobre el campo de trigo, estas olas en el campo de trigo, y con estas olas, yo me balanceaba así, poniéndola como si fuera a dormir, ya sabes. Y ella siente. Se sentía en los brazos de un dios, de la divinidad. Por eso lo ves en mí. Eso hizo clic. Ciertamente tomó conciencia de una imagen enteramente pagana que surge recién del arquetipo, porque ese valor está en ella misma, y eso es una especie de liberación. Y eso, por supuesto, la hace completa, ¿sabes? La idea de Jung de los arquetipos ilustra cómo patrones profundamente arraigados influyen en nuestros comportamientos y sueños personales. Jung intenta explicar los acontecimientos sincrónicos principalmente en términos de su concepto de arquetipo, que son patrones de conducta instintiva responsables de la organización de procesos psíquicos inconscientes. Los arquetipos constituyen la estructura del inconsciente colectivo, que representa una psique idéntica en todos los individuos y contiene las imágenes de toda la creación. Es el patrón maestro de la vida. Los arquetipos organizan el material psíquico y producen patrones significativos en el mundo físico. A diferencia de los fenómenos psíquicos perceptibles, debido a su carácter irrepresentable, no pueden percibirse ni representarse directamente. Jung lo ha llamado alma psicoide, que se refiere a la relación entre la psique de una persona y el mundo físico. Más allá del cuerpo de esa persona, nos encontramos con un factor que no tiene nada que ver con la actividad cerebral, sino con patrones significativos en nuestra vida personal. Las coincidencias significativas descansan sobre una base arquetípica. Estos patrones arquetípicos también se manifiestan en mitos sociales y fenómenos culturales, dando forma a experiencias colectivas. Esta dimensión unitaria de toda experiencia es la noción alquímica del Unus Mundus, el único mundo Jung. Si el simbolismo del mandala es el equivalente psicológico del Unus Mundus, entonces la sincronicidad es su equivalente parapsicológico. El mundo pende de un hilo fino y ese es la psique del hombre. Hoy en día no nos amenazan catástrofes elementales. No existe tal cosa como una bomba de edad. Eso es todo obra del hombre. Nosotros somos el gran peligro. La psique es el gran peligro. ¿Qué pasa si algo sale mal en la sociedad? ¿Verás? Y así veis, nos está demostrado en nuestros días ¿qué? ¿Qué es el poder de la psique del hombre? Qué importante es saber algo sobre él. Pero no sabemos nada al respecto. En terapia, reconocer la interconexión de nuestra psique puede ser transformador. Ver a una persona radicalmente separada de otra es limitante. Lo transformador es el campo que conecta e incluye a los dos participantes. Las comunicaciones inconscientes que vinculan a ambos socios pueden describirse útilmente como emergentes del ámbito psicoide, porque trascienden las percepciones limitadas del analista y del paciente, poseyendo psiques separadas y encapsuladas, es particularmente en la tensión elevada generada por tal campo donde tienden a ocurrir eventos sincrónicos. La vida psíquica es fundamentalmente un ámbito unitario y compartido. La plenitud del yo es el pleroma, el lugar donde el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Es la idea de que todo lo que sucederá ya pasó. Esa es la magia de la sincronicidad. Aprovechar las sincronicidades ofrece valiosos conocimientos sobre la vida. Comprender sus tipos y alinearlos con principios herméticos desbloquea un significado más profundo y un crecimiento personal. Aquí se explica cómo identificarlos y actuar en consecuencia. Sincronicidades de aviso o alerta. Estos ocurren antes de eventos estresantes o cruciales.
Cultive una conciencia aguda prestando mucha atención a detalles aparentemente insignificantes de su vida diaria y sea consciente de los patrones o temas recurrentes que señalan los próximos desafíos. Reconocer vibraciones y movimientos ayuda a anticipar eventos cruciales. Alineándose con el principio hermético de vibración, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Sincronicidades de confirmación. Estos afirman que estás en el camino correcto. Lleve un diario detallado para registrar coincidencias y patrones, reflexionando sobre las entradas para comprender su significado y confirmación. Llevar un diario ayuda a ver la correspondencia entre las experiencias internas y los eventos externos de acuerdo con el principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como abajo, es arriba. Sincronicidades proféticas. Estos son mensajes simbólicos que te guían. Evalúa si tu vida está en piloto automático. Si las sincronicidades parecen ausentes, liberarse de la rutina aceptando nuevas experiencias y desafíos. Explorar su conciencia y liberarse de la rutina se alinea con el principio hermético del mentalismo. El todo es mente, el universo es sincronicidades de manifestación mental. Estos ocurren cuando sus pensamientos o deseos se hacen realidad. Salga activamente de su zona de confort, abrace una sensación de asombro y asombro ante la realidad y busque nuevas aventuras que se alineen con sus verdaderas pasiones, sus acciones. Las causas conducen a la manifestación de tus deseos. Efectos consistentes con el principio hermético de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Sincronicidades de oportunidades. Estos representan la intersección perfecta entre preparación y oportunidad. Perfeccione su discernimiento desarrollando la capacidad de distinguir entre los impulsos impulsados por el condicionamiento social y los que emanan de su auténtico núcleo espiritual. Alinear tus acciones con tu inteligencia espiritual y tu verdadera intuición ayuda a reconocer y aprovechar las oportunidades, reflejando el principio hermético de polaridad. Todo es dual. Todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Reconocer los ritmos de tu vida puede ayudarte a comprender el momento de las sincronicidades, en línea con el principio hermético del ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. Equilibrar los principios masculinos y femeninos dentro de ti puede ayudarte a aprovechar las fuerzas creativas que impulsan las sincronicidades. Alineándose con el principio hermético de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Siempre estaba buscando algo intermedio, ya sabes, algo que vinculará ese pasado remoto con el momento presente. Y descubrí, para mi asombro, que es alquimia. Es la base de nuestra forma moderna de concebir las cosas, y por lo tanto, es como si estuviera justo debajo de este recipiente de la conciencia. Da una imagen maravillosa de cómo se ve el desarrollo de los arquetipos, es decir, el movimiento de los arquetipos, cuando los miras como una forma superior. Quizás a partir de hoy mires hacia el pasado y veas cómo el momento presente ha evolucionado a partir del pasado. Y podemos construir o incluso predecir lo oculto de nuestros días cuando sabemos lo que fue ayer.